Amén. ¿Cuánto nos hemos gozado en esta noche? Amén. La presencia del Señor ha sido muy hermosa en esta noche, hermanos, y ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Todos nos sentamos y todo se calma, ¿verdad? Yo espero de que esa calma sea porque estamos ya dispuestos, ¿verdad? Aleluya. Receptivos, que esos corazones estén receptivos a la palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya. No hay nada mejor, hermanos, que sea la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Porque palabra humana, hermano, puede ofender, pero esta palabra es la que nos redarguye y nos enseña. Entonces, Amén. que esta noche, hermano, haya una disposición en nosotros de recibir palabra del Señor. Amén. Yo estoy segura que esta es una palabra que el Señor trae a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a estar hablando un poco, ¿verdad?, sobre las maravillas que el Señor hace en la vida del ser humano. Mi hermana Gaby hablaba hace un momento que dice que hace un año ella vino y recibió al Señor Jesús como su Salvador. En ese día ella quizás no vio, pero algo hermoso empezó a surgir en la vida de ella. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. Antes de recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, estábamos bajo el dominio del pecado, bajo la cultura y la influencia del enemigo. Pero una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesús, ocurre un proceso hermoso en la vida del ser humano. Ocurre un proceso de restauración y de santificación en la vida del ser humano hermoso, hermanos. Y de eso vamos a estar hablando. Él nos perdona en ese día, Él nos limpia, nos restaura, pero ocurre algo hermoso en la vida del ser humano. Y el salmista David entendía esta palabra y él decía: enséñame, Jehová, enséñame. Entonces, cuando nosotros entendemos que eso ocurre, hay que estar atentos y dispuestos a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Así que vamos a estar meditando en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a estar meditando en esta palabra donde el apóstol le quería enseñar ese proceso a los filipenses, ese proceso en el que Dios obra en la vida del ser humano una vez que nosotros aceptamos al Señor. Filipo, hermanos, era una de las iglesias fundadas por el apóstol Pablo en uno de los viajes misioneros que él hizo, ¿verdad? Hizo esa obra misionera en esta ciudad de Filipo. Y el apóstol Pablo tenía una relación muy estrecha con esta iglesia, hermano. Esta iglesia había apoyado consistentemente el ministerio del apóstol Pablo mientras él estaba ahí. Y el apóstol Pablo había llevado las buenas nuevas de salvación. Esta gente pudo recibir esa fe y empezar a crecer en frutos, ¿verdad? Hasta el punto de que esta iglesia apoyó al apóstol Pablo enviándole una ofrenda cuando él estaba bajo prisión. Entonces, esta iglesia había creído por fe y eran ya salvos. Amén. Entonces, una vez que ya son salvos, el apóstol Pablo les escribe esta carta que vamos a leer. Filipenses 2, en el capítulo, versículo 12. Él les escribe esta epístola. Pónganse sobre sus pies y luego que hayamos leído la palabra, hermano, yo le voy a pedir un favor: que ore. Porque muchas veces esta oración la hacemos muy así, muy superficial. Y no entendemos que aquí se mueve en el ambiente, hermanos. Se mueven en el ambiente cosas en donde el enemigo es donde empieza a distorsionar, a ponerle distracción, porque el enemigo sabe que esta palabra es importante para usted quizás. Y entonces esta oración nosotros la tomamos bien superficialita, sí, ¿verdad? Pero no, hermanos, esta oración debe ser eficaz para nosotros. Que haya disposición para recibir esta palabra. Hablemos primero, y luego oramos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oramos en esta noche, hermanos. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Oh Cristo amado, en esta hora hemos cantado, mi Dios, y hemos adorado. Pero ha llegado el momento, Cristo amado, de recibir esta palabra, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, con necesidad de recibir esta palabra, Cristo amado. Aquí hay un pueblo que hoy se reunió, Cristo amado, no va a pasar el tiempo. Aquí ha venido un pueblo con necesidades, oh Cristo amado. Aquí ha venido un pueblo, mi Dios, con necesidad de escuchar palabra de Dios. Por eso es que en esta hora, oh mi Dios, me dispongo en tus manos, oh Cristo amado. Esta es una responsabilidad, oh Cristo amado, de ser portavoz de tu palabra, Señor, en esta hora. Me deposito, Cristo amado, en tus manos, Señor Jesús, como portavoz de tu palabra en esta hora. Te pido, Cristo amado, que seas tú obrando en la vida de mis hermanos en esta noche. Te lo pedimos, oh Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar meditando, hermanos, bajo el tema viviendo como salvos. ¿Cómo es el tema? Viviendo como salvos. Viviendo como salvos. Ya dije anteriormente, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le escribió esta carta a los filipenses porque ya habían recibido la salvación. El apóstol les llevó el evangelio y ellos creyeron. Entonces, el apóstol Pablo no les está escribiendo esta carta para decirles acerca de las buenas noticias de salvación. El apóstol Pablo les está presentando esta carta no para que sean salvos, sino puesto que ya son salvos. Les escribe esta carta a los filipenses y les da ciertas recomendaciones que no descuiden, ¿verdad?, ciertas áreas de su vida por las situaciones que se les van a avecinar, ¿verdad? Habían falsos maestros y estaban unas ciertas herejías ahí en ellos. Entonces les escribe esta carta porque ya son salvos. Quedamos claros en ello. Ellos ya habían recibido la fe. Entonces el apóstol Pablo no está hablando de cómo ganarse la salvación. El apóstol Pablo no les está escribiendo sobre cómo mejorar la salvación, sino que les dice: ocupaos pues en vuestra salvación. Entonces el apóstol Pablo no les está diciendo para que sean salvos. Como cristianos debemos tener algo bien en claro, hermanos, que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue completa. ¿Cuántos lo creen así? La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue completa y no hay nada que usted y yo podamos hacer para agregarle algo a esto. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar puntos delante de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Así es, amén. Hemos creído que en Jesús y el sacrificio de Él está completo. Jesús es suficiente. Amén. Jesús es suficiente para darnos la salvación. Entonces, si alguien viene a decirnos: haz esto o lo otro para ganarnos la salvación, usted y yo vamos a entender que eso es un error. Si alguien viene a decirnos en estos tiempos, específicamente a decirnos que hay que ocuparse de cumplir la ley para ganarnos la salvación, usted y yo debemos saber que eso es erróneo. Porque en Cristo fue completa esa obra. La salvación que Dios nos entregó en ese sacrificio ha sido completa y la recibimos cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Si hay amigos en este lugar, ¿verdad? Ese día nosotros recibimos esa salvación. Entonces el apóstol Pablo les habla a los filipenses considerando que ellos ya habían recibido esa fe y ya habían creído. Entonces les dice: ahora ocúpense en eso. Amén. Entonces ahora vivan como salvos. Aleluya. Amén. Ahora vivan como salvos, les dice, porque esa salvación ya ha sido entregada en ustedes. No pueden ocuparse de algo que no han recibido. Así es, amén. No pueden ocuparse. Entonces el apóstol Pablo les dice: ocúpense. Aleluya. Ocúpense de esa Aleluya. salvación. Las ilustraciones muchas veces, hermanos, quedan cortas y por eso no son buenas, porque quedan cortas de la verdadera realidad. Pero
El Señor me hacía entender esto de una forma. Nadie puede cuidar de un jardín al menos que esté ya plantado, ¿verdad? Nadie puede cuidar de un jardín al menos que ya esté plantado. Entonces, cuando el apóstol Pablo les dice a los filipenses, ocúpense en vuestra salvación, es porque él tenía la seguridad que los filipenses ya habían aceptado esa salvación en sus corazones. Esa salvación ya había sido depositada en sus corazones. Entonces los filipenses debían de encontrar esa manera que los motivara, ¿verdad?, a seguir ocupándose en esa salvación. Y en el contexto a esto lo que encontramos es el pasaje de Filipenses 2 del verso 5 en adelante, ¿verdad? Encontramos como el apóstol Pablo, un pasaje hermoso, hermano, donde detalla el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Como Cristo, en esencia, siendo Dios, pudo humillarse hasta lo sumo, y dice que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando la iglesia aprenda a reconocer este sacrificio que Cristo hizo en la cruz, entonces eso nos va a motivar a vivir como salvos. Entonces eso nos va a motivar a considerar que ese sacrificio de Cristo en la cruz no fue en vano, y que usted y yo no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, pero sí podemos vivir de acuerdo a la voluntad que Dios quiere que como hijos vivamos de Dios. Y el apóstol Pablo le dice, ocúpense en esto. Ocúpense. Otros se ocupan de otras cosas, pero el pueblo de Dios tiene que ocuparse de su salvación. Esto debe ser motivación para honrarle a Él, hermanos. Esto debe ser una motivación para honrarle a Él. En el capítulo 1:27 de esta misma epístola les dice, les insta que sigan viviendo de una manera digna del evangelio de Cristo, les dice. Vivan de una manera digna al evangelio de Cristo. Continúense ocupándose en esto que ya han recibido, les dice. Entonces, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, Él nos limpia. ¿Cuántos lo creen? Él nos limpia. Él nos perdona y nos pone en un lugar diferente. Cuando nos ha puesto en ese lugar diferente, empieza ese proceso de transformación en nuestra vida. Empieza un proceso de regeneración en nuestra vida que nuestros ojos espirituales muchas veces no lo pueden ver. Nuestros ojos espirituales no pueden ver eso que ha ocurrido una vez que dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser siervos de Dios. Entonces, en ese proceso, Dios comienza a decirle a la iglesia, ocúpense de vivir de manera digna del evangelio de Cristo, pero para eso deben entender que Dios quien obra en nosotros, que en nuestra fuerza, hermanos, no hay posibilidad de eso, que somos humanos y no podemos. Entonces Jesús les dijo allá a los discípulos, cuando les dijo, yo soy la vid y vosotros el pámpano. Si ustedes quieren llevar buen fruto, no se separen de la vid, les dijo Jesús a sus discípulos. Entonces la iglesia de Dios debe entender que cuando nos separamos de la vid, usted y yo no podemos dar fruto. Que si queremos nosotros vivir bajo la voluntad de Dios y vivir como salvos, debemos permanecer en la vida, tal como el Señor le dijo a sus discípulos. Debemos permanecer conectados con Él, y entonces vamos a poder dar frutos. Gloria a Dios. Entonces vamos a poder dar frutos. Entonces el apóstol Pablo se refería a ese esfuerzo continuo de vivir como ciudadanos del reino de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que él mismo ilustraba, hermanos, que esto es como la carrera de un atleta. No que ya lo hemos alcanzado ya, hermanos, porque el día que usted y yo pensemos que estamos en el último nivel espiritual y que ya lo tenemos todo, estamos equivocados, porque el mismo apóstol Pablo decía, esto es como la carrera de un atleta. En la carrera de un atleta hay momentos de sacrificio. En la carrera de un atleta hay momentos de sudor, de sacrificio, hay momentos de victoria, y también hay momentos
momentos en que el atleta se siente desanimado. Igual en nosotros muchas veces, desde que aceptamos y decidimos caminar en este camino, hermano, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos altos y bajos. En la carrera de un atleta, ¿por qué no decirlo? También hay tropiezos, pero el atleta se levanta porque sabe de que la meta está allá adelante. El cristiano tiene tropiezos, pero se levanta porque sabe que el Dios Todopoderoso es el que está obrando esa obra en nosotros. No es en nosotros, hermano. Esa posibilidad no está en nosotros. Usted ha escuchado a alguien que dice: cuando yo deje esto y esto y esto y esto, voy a ir a la iglesia. Y no puede, nunca puede venir a la iglesia porque eso no va a pasar. Porque en nuestra humanidad eso no va a ser posible. Mientras no nos acerquemos a Dios y permanezcamos ahí, Él es el que va a estar obrando eso en nosotros. ¿Era fácil para los filipenses esta tarea que pesaba sobre sus hombros? No era fácil, hermano. No es fácil para nosotros, hermano, el llamado que tenemos de vivir de manera digna al Evangelio de Cristo. No es fácil. En nuestra humanidad eso no es fácil, hermanos, porque esta carne es difícil de domar. Aleluya. Esta carne es difícil de domar. El mal está inherido en nosotros y lo que no quiero hacer, es decir el apóstol Pablo, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago, porque la maldad está en nosotros, hermanos. Entonces debemos entender que es la obra del Señor a través del Espíritu Santo obrando en ese proceso de santificación en nuestra vida. Si otros se enfocan en otras cosas, el pueblo de Dios debe de enfocarse en que ese proceso de santificación pueda estar vivo en nosotros. Ser salvo, hermanos, no solo es obtener la ciudadanía del reino de Dios. Ser salvo no solo es recibir los beneficios porque nos gustan recibir las promesas de Dios. Ser salvo no es solo decir acepté al Señor, alguien te puso la mano y ya se acabó todo. Ser ciudadanos del reino nos rige a que nos apeguemos a sus leyes. ¿Por qué no? Disfrutemos de sus promesas, sí, pero tenemos un llamado de vivir bajo la voluntad que Dios quiere que vivamos en este mundo. Y este proceso de santificación, hermano, debe estar de manera activa en nosotros. Oiga bien, en un cristiano salvo, este proceso de santificación no puede estar de manera pasiva o quieta, y menos de una forma que vaya para atrás. En la vida de un salvo, este proceso debe estar de manera activa. Y yo sabía, hermana Mirna, que esta palabra es dura, porque nos confronta. El deseo de Dios, hermano, es que usted y yo no estemos en el mismo nivel de hace 5 o 10 años que aceptamos al Señor. El deseo de Dios es que nuestro progreso vaya de aumento en aumento, dice la palabra del Señor. El deseo de Dios, hermano, es que en usted y en nosotros este proceso de santificación vaya corriendo. Para algunos de manera más lenta, sí, de manera más lenta. Por eso es que vemos muchas veces que hay nuevos creyentes que están gozosos, que van creciendo, que van alabando al Señor, y lo vemos que van creciendo porque en algunas personas este proceso va un poquito más aceleradito, pero en otras va un poquito más lentecito, ¿verdad? Pero que este proceso, hermanos, pueda estar de manera activa y no pasiva en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es el consuelo? Porque mire el verso 13 que hemos leído, 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Aleluya. Esta es una palabra hermosa, hermanos. Porque es el Señor, dice,
quien en nosotros produce el querer como el hacer. Aleluya. Esta es una palabra que nos debe de alentar, hermanos. Porque estas son las herramientas y el Señor nos está diciendo, no te he dejado solo. No es que tú me aceptas y yo te dejo solo, sino que es yo que voy a producir en ti ese querer como el hacer. Soy yo que voy a estar contigo en ese proceso. Yo no te he dejado solo. Una vez que me aceptaste a mí, yo te hago un llamado de que vivas de manera santa, que vivas de manera digna el Evangelio de Cristo. Pero soy yo quien voy a provocar en ustedes ese querer como el hacer. Ahora lo que nos compete es que eso se lleve a final término. Que estemos dispuestos a que esa obra del Señor produzca un fruto en la vida de nosotros. Gloria a Dios. El que tiene plantado el jardín, ¿verdad? Se acuerda que seguimos con esa ilustración. Tendrá excusa si se le proveen todas las herramientas que él necesita para que cuide de ese jardín. Se le provee el agua, ¿verdad? Se le provee el abono. La herramienta, ¿verdad? Para que apode el jardín. Se le provee, ¿verdad? El insecticida o no sé cómo se llama para que mate las enfermedades, las plagas, ¿verdad? Se le dice que tiene que quitar la maleza de su jardín y se le provee todas las herramientas que él necesita para que cuide de ese jardín plantado. Tendrá excusa este jardinero para que dándosele las herramientas, dándose las instrucciones cómo va a ser, ese jardín se le perezca, en ese jardín no florezca, ese jardín se le seque y se le vea todo cafezucho ahí que no esté verde. ¿Tendrá excusa este jardinero? No tendrá excusa. Y el Señor en esta palabra nos dice, yo te he dado todo. El Señor sabía, hermanos, que la humanidad estaba destinada a la muerte, a la condenación eterna. Y proveyó a su Hijo. Gloria a Dios. Proveyó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Oiga bien, por salvarnos a usted y a mí. Usted que está ahí sentadito ahora gozando de las bendiciones de Dios. Dios sabía que estábamos destinados a la muerte y proveyó a su Hijo amado para que viniera a salvarnos. Dios sabía, hermanos, que necesitábamos un modelo de vida a quien mirar. Dios sabía que necesitábamos un modelo de vida en quien seguir sus pisadas. Entonces el apóstol Pablo les dice a los filipenses, nuestro modelo de vida debe ser nuestro Señor Jesús. Y les dice, haya pues en vosotros este sentir, les dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, que siendo en esencia Dios, se humilló a sí mismo. Y se hizo, dice, semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, dice, se humilló y fue obediente hasta la cruz por usted y por mí. Ese es el blanco perfecto a quien usted y yo tenemos que mirar. Ese es el modelo de vida a quien usted y yo tenemos que mirar. Dios sabía, hermanos, que en el camino yo me iba a desviar. ¿Y sabe qué nos dejó? Una lámpara a nuestros pies. Nos dejó una lámpara a nuestros pies para que pudiéramos meditar en esta palabra y conocer cuál es su voluntad. Y Dios sabía que no íbamos a poder en nuestra humanidad. Entonces dejó al Espíritu Santo para capacitarnos de un poder sobrenatural y poder decir, ahora no soy yo quien tengo esto, sino que el poder me capacita para poder vivir el llamado que Dios me ha hecho de vivir como salvos. Aleluya, esa es la palabra del Señor. Ahora pregunto yo, ¿tenemos excusa para no seguir viviendo la vida como salvos cuando Dios ha provisto todas las herramientas para que nosotros podamos vivir esa vida? Dios ha provisto, hermanos, lo que necesitamos para que vivamos como salvos. ¿Por qué el pueblo de Dios se ocupa en otras cosas?
¿Por qué nos ocupamos en mirar a la hermana, al hermano, cuando el modelo que Dios nos ha dado es el de Cristo? ¿Tendremos excusa? No hay excusa, hermano. No hay excusa. ¿Cómo vivimos el Evangelio? Oiga bien, ¿cómo vivimos el Evangelio? Que a Cristo le costó sangre, que a Cristo le costó sacrificio y muerte de cruz. ¿Cómo nosotros vivimos ese Evangelio? ¿De manera livianita? ¿De manera superficial? Cuando a Cristo le costó sangre, cuando a Cristo le costó sacrificio, cuando a Cristo le costó muerte. El versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabe qué es murmurar? Es dar un comentario de una persona que no está presente. Y el apóstol Pablo les dice: las murmuraciones y las contiendas no son muestra de un proceso de santificación vivo en ustedes. Las murmuraciones y los pleitos no son muestra de ese proceso de regeneración activo en ustedes. Eso está dejando mucho que desear en ustedes. Entonces, ocúpense de que las murmuraciones y las contiendas no estén en ustedes. Aquí es donde debemos de entender, hermanos, que ese proceso de santificación empieza desde adentro. Porque hay cosas, hermanos, en nuestro interior que no se ven, pero que dañan en el medio nuestro. Hay cosas que dañan en el medio nuestro. Y ese proceso de santificación Dios debe estar obrando desde el interior, porque muchas veces nosotros queremos ver el exterior. Muchas veces nosotros queremos ver que la hermana, el hermano ande bien, cuando esto muchas veces lo asociamos a la santidad. Lo exterior muchas veces lo asociamos con la santidad. Oiga bien, aquí hay una línea muy delgada en esto. Jesús reprendió a los fariseos en muchas ocasiones, porque ellos trataban cosas externas cuando había muchas internas que ellos no las trataban. Ellos parecían justos por fuera, pero por dentro, decía Jesús, tenían mucho que arreglar en sus vidas. Entonces usted me va a decir, entonces lo de afuera no importa, hermana Verónica. Pues sí, sí importa. Sí importa, hermanos. Aquí es donde la línea delgada debemos de verla bien. Porque el Señor va a trabajar nuestro interior y el exterior también se va a ir reflejando a medida el Señor vaya obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Con el tiempo eso se tiene que dejar ver. Si Dios está obrando en mi vida, este exterior también tiene que cambiar. Yo no me voy a vestir de la misma manera como me vestía antes. El Señor tiene que ir trabajando poco a poco en mi vida, también en el exterior, pero también en las cosas internas que no las podemos ver. El Señor va a ir cambiando mi forma de hablar. El Señor va a ir cambiando mi forma de actuar también, porque ya no voy a poder ser el mismo. Una vez que digo yo que soy salvo, no puedo seguir viviendo igual que uno no salvo. Hay algo que Dios tiene que hacer en mi vida una vez que yo digo que he recibido al Señor como mi Salvador. Hay algo que el mundo debe ver en mí. Hay algo diferente que el mundo también debe ver en mí. Hay una obra, hermanos, del Espíritu Santo de Dios que debe seguir trabajando de forma activa en nosotros. Y aquí es donde tenemos que hacer un análisis, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está ese proceso de santificación en mi vida? Si ese proceso se ha quedado de manera pasiva,
si ese proceso se ha quedado de manera quieta en nuestra vida, estamos en el lugar perfecto, donde podemos acercarnos a la mano de Dios y decirle: Señor, enséñame a vivir, enséñame a vestir, enséñame a hablar, enséñame a caminar, de manera que yo pueda ser una ciudadana del reino y portadora de esa luz que tú deseas que yo envíe. Vamos a entender algo, que esta obra, dice el apóstol Pablo mismo, se perfeccionará en el día de Cristo. ¡Aleluya! No espere ver en mí perfección. Esta obra se va a perfeccionar en el día de Cristo. Esta obra se va a perfeccionar en el día de Cristo. Cuando usted y yo fijemos la mirada en mi hermana, en mi hermano, estamos equivocados, porque el modelo que Dios dejó es Cristo. Él es el perfecto. Entonces, cuando fijemos nuestra mirada en el hermano, entendamos que esa obra no está terminada, que Dios sigue hablando, que Dios sigue obrando en esa vida. Despaciamente sí, oremos por esa persona, oremos por esa hermana, pero el Señor que siga trabajando ahí, pero que esta obra se va a perfeccionar en el día de Cristo. Ocupémonos de que esa obra esté activa en nosotros, que no esté de manera pasiva. Dios no ha terminado. Aleluya. Dios no ha terminado aún. Es Dios quien va a perfeccionar. En mí no mora el bien, decía el apóstol Pablo. En mí no mora el bien. Somos débiles. Somos débiles. No pretendamos, hermanos, que lo hemos alcanzado ya. Gloria a Dios. Sigamos esperándonos. Sigámonos esperando. Sigamos trabajando. Sigamos diciéndole al Señor: haz esta obra en mí. Preséntele su debilidad. Preséntele aquello que usted no puede cambiar. Si hay un amigo en este lugar, dígale: Dios, yo no puedo cambiar. Yo he tratado de dejar este vicio. Yo he tratado de dejar esto. Pero una vez que usted se decida a entregarle eso al Señor, el Señor hará maravillas en su vida. El Señor hará nuevas cosas en su vida. Vamos a caminar como salvos, mirando al blanco que es Cristo. Porque esta obra, cada una de estas obras que Dios ha comenzado aquí, no está terminada. Entonces nuestro objetivo es mirar al blanco que es Cristo. Y de esa forma nosotros no vamos a tropezar. Porque si miramos al hermano, esa obra no está terminada aún. Esa obra todavía sigue en proceso. Y Dios quiere, hermanos, que vivamos de manera diferente. Y lo vemos en el verso 15 y vamos a ir terminando. Oigan, no porque alguien le diga aquí: usted tiene que vestir así, así, usted tiene que actuar así, así. No, no hay nada mejor, hermano, que esa obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. No hay nada mejor, hermanos, que esos cambios ocurran cuando sea el Espíritu Santo trabajando en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una misión y la vamos a leer en el verso 15. Oiga bien, debemos ser diferentes por esto. Verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como Luminares. Como luminares en el mundo. Aleluya. Este es el llamado que tenemos, hermanos, a ser portadores de luz en el mundo. Alguien decía que en la densa oscuridad de la noche es cuando más las estrellas se dejan ver, ¿verdad? ¿Ha estado usted en un lugar muy oscuro y puede apreciar la belleza de las estrellas? Alguien decía así: Dios allá arriba podrá contemplar en medio de esta generación llena de tinieblas y de oscuridad, podrá apreciar esos luminares que ha colocado en el mundo. ¿Podrá Dios apreciar a la iglesia de Owen Mill iluminando en el mundo?
apreciar a los hermanos allá en Pikeville alumbrando en medio del mundo? ¿Podrá Dios apreciar allá en Laurel, verdad, a los hermanos iluminando en el mundo? Esa es la pregunta de esta noche. Tenemos el llamado, hermanos, a vivir como salvos. Porque somos luminares en medio de este mundo. Dios espera que en nosotros haya una vida diferente, porque el mundo tiene que ver esa diferencia en nosotros. El mundo debe ver esa diferencia en mi actuar, en mi caminar. El mundo debe de ver que en mí ya no hay chambres, que en mí no hay murmuraciones. El mundo debe de ver por lo menos ese proceso de santificación activo en mi vida. No que lo vea perfecto, pero pueda decir, bueno, yo a él lo conocí hace 5 años y ya no es el mismo. A ella yo la conocí hace 2 años y no es la misma. Entonces que el mundo pueda ver que ese proceso de santificación está vivo en nuestra vida. Que el mundo pueda ver que somos portadores de luz en medio de este mundo. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. ¡Aleluya! Y yo quiero terminar, hermanos. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, si hay alguien aquí, un amigo que todavía está, que no ha podido dejar muchas cosas quizás en su vida, y en esta noche dice, Señor, yo no puedo más con esto. Yo tengo que rendirme ante ti. Yo tengo que darte todo esto que yo no puedo entregártelo en tus manos y seguir una nueva vida. Yo quiero que tú obres en mi vida en esta hora. Yo no sé si hay alguien que quiera recibir al Señor en esta hora.